Esta casa es casa de oración, es casa de predicación, es casa de alabanza, casa de oración a nuestro Padre Celestial. Amén. Porque solo el Espíritu Santo es el protagonista en esta reunión. Esta reunión no tendría sentido si el Espíritu Santo no estuviera aquí en nosotros. Amén. Esta reunión no tuviera ningún sentido si no invocáramos al nombre que es sobre todo nombre, al nombre del Señor Jesucristo, al Espíritu Santo por excelencia. Vamos por un momento a la palabra de Dios, al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago 1, verso 22. Padre, te doy gracias, Dios, por este día maravilloso que nos da. Gracias por cada persona aquí presente, Dios. Gracias por las personas, Señor, que están, Señor, en cualquier plataforma, Dios, donde nos ven, Señor, donde nos puedan oír, Señor. Este mensaje, Padre de la gloria, como siempre, caiga en buena tierra. Es nuestro sentido, Padre de la gloria, trasladar, Señor, tu palabra. Este mensaje puede llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier persona donde quiera que se encuentre, en su trabajo, en su casa, Señor, en vacaciones, en un lugar, aún, Señor, en una playa, Señor, donde entre tu palabra, Señor, que sea el Espíritu Santo obrando en cada vida, Padre amado. Mira la necesidad de la persona, mira la necesidad que hay de oración por todo, Dios. Mira que solo tú tienes la respuesta a cualquier petición, Dios. Solo tú tienes una palabra para cualquier dificultad, para cualquier adversidad. Y en el nombre de Jesús oramos creyendo, Señor, que esta palabra se difundirá, espiritualmente trascenderá, Señor. Amado Dios, en tu poder, Señor, con tu Espíritu Santo, Dios. Y una persona puede ser sanada, una persona puede ser libertada, Señor, una persona puede ser restaurada, un hogar se puede transformar en tu nombre, Señor, se puede regenerar a través del Espíritu Santo. Una división que haya, Señor, cualquier conflicto que haya, en el nombre de Jesús puede ser sanado solo con oír la palabra de Dios con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 1, verso 22. Dice la Sagrada Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por su palabra? ¿Cuánto le decimos que Dios está interviniendo en este lugar, que el Espíritu Santo está aquí? Por eso esta palabra es palabra de Dios, es palabra fiel, es palabra santa, palabra con promesa, con profecía del Espíritu Santo en nuestra vida, palabra profética más segura de este libro. Y vamos a estar predicando, vamos a estar dando este mensaje. Y este mensaje el Espíritu Santo nos ha indicado, porque Él es el que nos indica, nos da la dirección y nos muestra el título también. Este mensaje tiene título: Oír y Hacer. Diga conmigo: oír y hacer. Ese es el título de este mensaje para hoy, que este mensaje trascienda en el nombre de Jesús, en el Espíritu. ¿Por qué oír, mis amados? Porque el órgano del oído se usa frecuentemente en el sentido simbólico a través de las Escrituras. El órgano del oído.
donde el Señor Jesucristo también dice a través de su palabra: has abierto mis oídos, cuando escribe el salmista, Salmo 46, has abierto mis oídos, amén. Y hoy tenemos los oídos abiertos a la palabra, amén. Hoy tenemos los oídos abiertos al Espíritu Santo. Hoy debemos de tener nuestros oídos abiertos a lo que Dios nos va a enseñar, a lo que Dios nos va a hablar, amén. Nuestros oídos espirituales. Y el Señor Jesucristo, cuando le dice también a sus seguidores, a sus discípulos y a los seguidores, ahora nosotros que somos los seguidores de Él, y a cada una de las iglesias, en ese tiempo las iglesias que tuvieron en Asia, cuando estuvieron ministrando muchos pastores para ese tiempo, los primeros pastores de ese tiempo, los primeros ancianos de la iglesia, les dijo el Señor Jesucristo en revelación, les dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y hoy nos dice el Espíritu Santo a nosotros: el que tenga oídos para oír, que oiga, amén. Dígale al hermano que está ahí: yo tengo oídos para oír palabra de Dios. Yo traje mis oídos para oír palabra de Dios, amén. Yo traje mi corazón, traje mis otros órganos, pero tengo mis oídos para oír palabra de Dios. ¿Recuerdan las palabras de nuestro amigo, el siervo, el apóstol Pablo, cuando dijo en Romanos 10:17, por la escritura dijo que la fe es por el oír, pero hay un pero el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe tiene que estar trascendiendo cada día a través de nuestro oído espiritual al oír la palabra de Dios. Es por oír la palabra de Dios, no por oír otras cosas, no por ponerle cuidado a diferentes charlas, sino por oír la palabra de Dios. Recuerda también al siervo Job, por allá en Job 42:5, donde dijo que de oídas había escuchado a Dios, ¿saben? ¿Recuerda eso, hermano querido? Porque él no le conocía a Dios todavía. Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios y de su palabra, vamos a vivir con fe y vamos a estar metidos en la palabra de Dios, porque este libro nos habla, mis hermanos. Yo no creo que Él nos habla porque no es un libro cualquiera. ¿Sabe por qué nos habla este libro, la Biblia? ¿Sabe por qué, mi hermano querido? Porque está el Espíritu Santo acá, y porque Dios es el propio intérprete de la palabra. El Espíritu Santo no necesita de que le interpreten ni que le traduzcan a Él. Él es el traductor por excelencia. Él es el protagonista por excelencia, y Él nos habla. Si tú quieres que Dios te hable, al lector de la Biblia, lea la Biblia con fe y dígale que esa palabra no es para una persona, un hombre que le diga a su pensamiento. No, esa palabra es para nosotros, amén. Esa palabra es personal, porque la estamos recibiendo personal. Nosotros lo que nos toca es llevar el mensaje para transmitir lo que el Espíritu Santo nos da, porque somos vasijas. Una vasija es un instrumento de uso doméstico, un vaso es un instrumento de uso doméstico donde lo están cada día manipulando, donde lo están usando, y nosotros, Dios quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos ese instrumento de bendición, que cojamos la palabra y le digamos: Dios, mis oídos están abiertos hoy. Entonces, oír y hacer. Pero aquí hay una situación que no debemos quedarnos tan solo oidores. Lo dice el verso 22. Nos vamos a Santiago, verso 22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Acá en la parte B de este texto dice: engañándoos a vosotros mismos. Los que se quedan tan solo oidores de la palabra se están engañando solos. Solo se engañan. Yo me puedo quedar también tan solo
solo oyendo la palabra, porque muchos oyen la palabra, pero no tienen la convicción, no tienen la fe de oír la palabra de Dios, y se quedan tan solo oidores y se van a confundir por sí mismos. Entonces el Señor nos hace una invitación a través del apóstol Santiago. Esta carta la escribió Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta la escribió por allá en el año 49 después de Cristo. Escribe esta carta a él para todos los cristianos judíos de ese tiempo, y ahora para nosotros nos dio esta recomendación. Y dice, vamos a Mateo 7:21, libro de Mateo. Evangelio San Mateo, capítulo 7, verso 21. Dice la poderosa palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. O sea, no todo el que habla, no todo el que predica, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este oír de Dios, este oír palabra del Espíritu Santo tiene que ir acompañado con el hacer en nuestra vida. Somos hacedores de la palabra. Amén, iglesia. Somos hacedores. Y un hacedor que hace las cosas que a Dios le agradan. Somos hacedores. Romanos 2:13. Vamos a Romanos 2:13. Romanos capítulo 2, verso 13. Dice la poderosa palabra de Dios de la siguiente manera: porque no son, diga conmigo, los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, diga, los hacedores de la ley serán justificados. Esta palabra a nosotros nos puede sonar fuerte. Esta palabra a nosotros nos puede cuestionar nuestra vida. Esta palabra nos puede a nosotros decir, uy, nos está confrontando a nosotros. Porque empieza diciendo el texto, porque no son los oidores, ellos no son de la ley, o sea, de la palabra de Dios, los justos ante Dios. Nunca Dios va a llamar a solo los oidores a su presencia. Nunca los va a llamar, porque aquí dice la Escritura, sino que los hacedores. ¿Saben? Los que estamos haciendo la obra de Dios, los que estamos caminando con el Señor, como dice la Biblia, con dificultad, los que estamos caminando y cargando la cruz que el Señor quiere que la carguemos espiritualmente en el Señor. Dice, si no los hacedores de la ley serán justificados. ¿Y de qué justicia nos está hablando el texto ahí, mis amados? La justicia de Dios. Nos está hablando de la justicia de Dios porque somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Y la justicia de Dios se ve reflejada ahí en los hacedores. Entonces los oidores se van a quedar, porque es lo que me está hablando la Escritura por medio del Espíritu Santo. Porque no son los oidores, dice la Escritura, de la ley, los justos ante Dios. Ellos no son, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Por eso debemos oír y hacer las cosas que a Dios le agradan en nuestras vidas. Amén. Vamos en el verso 23 de Santiago.
Vamos a retomar el verso 23 del libro de Santiago, ahí en el capítulo 1, verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, oiga, este es que semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguno es oidor, solamente se quedó oyendo, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Porque cuando yo digo oidor, mis amados, venimos acá a la reunión dominical, escuchamos un mensaje, o cualquier otro mensaje que se está dando por intermedio del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Y yo le pregunto a ustedes, bueno, gloria a Dios, ¿qué título tenía el mensaje del domingo pasado a través de la boca del pastor, del siervo Marcos? ¿Qué título tenía? Somos santos. Pero eso no es el título. Protagonismo y la intención del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Qué tal si le damos una ofrenda de palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque cuando yo le hacía esta pregunta, era con el ánimo de que no seamos olvidadores, olvidadizos, valga la redundancia. Porque bueno, olvidadores, olvidadizos. La redundancia vale en el léxico. Entonces, eso es, el Espíritu Santo debe ser protagonismo. Lo que dijo mi hermana Margarita está bien. La Biblia nos llevaba que tenemos el apellido santos, ¿sí? Porque somos apartados del mundo ya y nos estamos santificando y estamos preparándonos para recibir al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces cada domingo damos un mensaje. Hay un esfuerzo espiritual, trasnocha, hay una cantidad de cosas donde le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, Padre de la gloria. Mi Espíritu Santo, ¿qué debo hablar a la iglesia? ¿Qué debo transmitir? ¿Qué debo enseñar? ¿Qué debo predicar por la palabra? Y el Espíritu Santo comienza a hablar y nos comienza a dirigir. Por eso dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, o sea, no la hace, no la lleva a cabo, no la lleva en formación y la transmite, esta persona, es semejante al hombre que considera un espejo a su rostro natural. ¿Cuánto nos miramos en un espejo normal? Vale. ¿Para qué nos miramos en un espejo natural? Para ver, ¿cierto?, cómo vamos a presentarnos, ¿cierto? O sea, es una imagen. Yo me veo en un espejo natural y me tengo que presentar bien como estoy, en mi rostro, en mi manera de vestir, en mi manera de cómo estoy, en el peinado, cómo estamos en el arreglo, lo que es el arreglo de nosotros como personas. Y así mismo Jesús quiere vernos a nosotros, que nos paremos en el espejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos refleja a nosotros cómo estamos delante de Jesús, cómo estamos delante de Dios. Sí, ese es el espejo que Dios quiere que nos miramos y que estemos cada día y decimos: Señor, me falta mejorar esto, me falta sacar esto, me falta acomodarme esto. Así como cuando uno se organiza para salir. Entonces, dice: es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Pero ¿qué pasa ahí? Nos miramos en un espejo natural, físico, y nos vamos, salimos. Y cuando volvemos, de pronto volvemos y nos miramos en el espejo a ver cómo quedamos y eso. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere en su palabra que la palabra de Dios siempre sea el espejo espiritual en nuestra vida. ¿Ven? De que nos estemos mirando a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dice ahora Santiago 2:12, ahí adelante, en el versículo del capítulo 2, pero en el verso 12, hay un texto que dice: así hablad y así hacer. Diga conmigo: hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Tratamos que con Cristo tenemos la libertad. Amén. Con Cristo somos libres, con Cristo somos verdaderamente
andamos y tenemos la libertad. Amén. ¿Sí? Pero así como hablamos y así como oigamos, así debemos de hacer las cosas. ¿Por qué? Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Un día vamos a entrar en ese maravilloso evento donde vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. Yo lo creo. Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. Porque por eso estamos acá. Si no, no tuviéramos ningún sentido estar acá. Si no esperamos a Cristo, no tuviera ningún sentido a través del Espíritu Santo que lo invocamos, que está aquí en este lugar y en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, bendito Dios. Tu presencia está en este lugar, Espíritu Santo. Ministra, bendito Dios, ministra, Señor. Vemos ahora Juan, Evangelio Juan 13:17. Evangelio capítulo 13, verso 17. Dice la Sagrada Escritura: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Recitemos el versículo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. O sea, si la haces. ¿Sí? Y qué bienaventurados, bendecidos. Somos bendecidos cuando hacemos las cosas que agradan a Dios. Somos bendecidos cuando hacemos las cosas que a Dios nos manda que hagamos. A Dios lo que no le agrada es que hagamos cosas que no nos ha dicho que hagamos nosotros. Eso es lo que a Dios no le agrada. Que yo por una emoción o por una motivación de uno mismo, personal, o de otra persona, vaya a hacer una cosa que a mí Dios no me ha mandado. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos de ser guiados por las cosas que Dios nos dice a nosotros, iglesia. Debemos de ser guiados por nuestro indicador. ¿Sabe cómo le llamo yo al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, Él es un termómetro espiritual en nuestra vida. ¿Por qué un termómetro espiritual, hermano precioso? Porque un termómetro estamos, ¿cómo estamos nosotros en nuestra temperatura? ¿Sí? ¿En qué nivel estamos como nuestro cuerpo? El Espíritu Santo también quiere probarnos a nosotros el estado que estamos con la relación con Dios y en la búsqueda y en la meditación de su palabra. Ese es maravilloso termómetro espiritual en nuestra vida. Entonces debemos de tener presente eso, que no debemos hacer las cosas que nosotros queramos, sino las que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Y dice ahora Lucas 6:47. ¿Ya lo vimos? No. Vamos a ver, Lucas 6:47. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Alabado es tu nombre, Señor. Presencia está acá, Señor. Lucas 6:47. Sí. Lucas 6, verso 47. Amén. Dice la poderosa palabra: todo aquel que viene a mí, o sea, Cristo, y oye mis palabras, diga, y oye mis palabras, diga, y las hace, os indicaré a quien es semejante. Amén. Aquí habla la palabra de Dios. Recuerda que eran los dos cimientos, que un hombre, la historia dice que un hombre había edificado una casa en una tierra buena y el otro la había edificado en una arena. O sea, en una estabilidad y en una inestabilidad nos habla la palabra de Dios. Dios nos indica ahí que nosotros debemos estar aquí, como dice la palabra, centrados en este verso maravilloso. Porque es lo que nos está hablando el Señor en esa mañana. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, es la palabra de Dios que debemos oír, y las hace. Ahí está la receta y ahí están los dos ingredientes. El que oye mis palabras y las hace, os indicaré. ¿Quién las indicaré? ¿Quién las indicará? Perdón, el Espíritu Santo, a quien es semejante. Amén. Esa es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la labor de oír y el hacer la palabra conforme al corazón de Dios.
Vamos a mirar ahora otra vez Santiago. Vamos a Santiago otra vez. Pero ya vamos a ver el 24. 1:24 dice: porque Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Recuerda cuando hablamos del espejo? Sí. Nosotros nos miramos en el espejo, me consideré, quedé bien y me voy ya. De pronto de camino ya se va a despeinar, o de camino se le va a salir la camisa, o sea, va a haber muchos, va a sudar, va a haber otros cambios, otros aspectos de su vida, no como salió. Por eso Dios dice que nosotros debemos reflejar a Cristo donde vayamos, ¿saben? Que el reflejo de Dios esté en nuestra vida, el reflejo de Cristo se ve en nuestra vida, para así poder seguir caminando con nuestro Jesús. Dice en el 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra de Dios. ¿Amén? A través del libro Santiago hace énfasis en la perfecta ley de Dios. En la perfecta ley de Dios es la palabra del Señor, sin tacha. La palabra de Dios que esté pura, que sea santa en nuestra vida y que se haga en nosotros rema, el rema de Dios. O sea, que el Espíritu Santo entre en nosotros y que no se quede tan solo en el logos, en el conocimiento. Logos es conocimiento, que no se quede en el conocimiento, que no se quede tan solo en el oidor olvidadizo, sino en el hacedor con calidad, de mayor frecuencia y alternancia a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, o sea, la perfecta, la verdadera ley, la verdadera libertad que es a través de Cristo, y persevera en ella. Aquí está la recomendación que nos hace el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago: y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que no escuchó el Espíritu Santo, sino hacedor de la obra. Amén. O sea, las dos palabras, oír y hacer, tienen que ir mancomunadamente para poder trabajar, ¿sí? Que el Espíritu Santo pueda obrar con libertad en nuestra vida. Si hay una que está fallando, tanto el oír o tanto el hacer, hay un inconveniente. No estamos de acuerdo con el Espíritu Santo. O sea, no hay armonía espiritual. Y debemos decir al Señor: hazme oidor, pero no olvidadizo, sino de tu palabra, Señor, y hazme hacedor a hacer las cosas que tú me envías a hacer. Amén. Hay momentos especiales. Hay momentos donde nosotros a veces queremos hacer muchas cosas, pero al final no hacemos ninguna. ¿Por qué? Porque no somos dirigidos por el Espíritu de Dios y no nos miramos en el espejo de la palabra, por la Escritura. Entonces tenemos que tener muy presente eso, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, para poder identificar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces, dice: no siendo que oidor olvidadizo, sino que hacedor de qué? De la obra. ¿Y cuál obra? La obra de Cristo que está encomendada para nosotros. Amén. La obra por devoción que Dios nos ha entregado a nosotros. Esta obra, ahora en la oración decía algo muy importante: esta obra no es del pastor, esta obra no es de nosotros, esta obra es de Cristo. Amén. Porque Él es el hacedor de milagros. Nosotros somos simplemente vasos e instrumentos, vasijas en la mano del Señor. Amén. Instrumento, porque la Biblia dice, por allá cuando el apóstol Pedro escribe, por allá en primera de Pedro dice que somos ¿qué? Reyes y sacerdotes aquí en la tierra, o sea, embajadores. Un embajador está en la tierra representando un país, y nosotros somos embajadores de Cristo representando en esta tierra. Amén. Hoy aquí somos embajadores. Amén. Porque somos representantes de Cristo. Amén.
Somos representantes de nuestro Dios. Estamos aquí delante de la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo nos enseña, gloria a Dios, donde el Espíritu Santo nos indica, Él es el indicador. Y como le dije ahora, el termómetro espiritual. Viene un termómetro. ¿Cuánto grado de fe tiene? ¿Cuánto grado tiene que le falta cada día aumentar en Cristo? Pero lo más importante es tener la disposición. Yo soy uno que a veces digo algo, con el simple hecho de uno disponerse a recibir una palabra de Dios, eso ya es una gran bendición, amén. Porque al venir a este lugar es porque hay fe. Al venir a este lugar es porque esta palabra no se queda en el olvido, sino que trasciende, amén. Quedan escritas con tinta de oro en nuestra mente y en nuestro corazón, amén. Y no se van a borrar porque el Espíritu Santo es el que la ha escrito. Gloria a Dios. Dice, si no hacedor de la palabra, este, hombre, mujer, el que sea, será que bendecido, porque bienaventurado es bendecido, 3 veces y hasta más bendecido. Es lo que ¿qué? Es lo que hace. Mire la palabra de Dios, mis hermanos. Si usted ve por la escritura, no dice lo que oye, dice lo que hace. Tremendo, ¿cierto? Todo comienza por el oír, pero no dice lo que oye, sino en lo que hace. ¿Saben por qué dice lo que hace? Porque el Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo, y dice, y sigue diciendo a la luz de la escritura, que por los frutos nos conocerá el Señor, amén. La pregunta es, ¿qué fruto estamos dando para el Señor? Si son buenos, si son malos, o son mediocres, o están en la mitad. ¿Qué fruto estamos dando? Entonces, porque dice ahí la escritura, dice que feliz, bendecido, 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 bendecida, bienaventurado en lo que hace, en lo que hagamos nosotros. Somos bendecidos, no lo que oigamos, porque ustedes pueden oír muchas cosas, pero no te va a traer bendición ni edificación, solamente va a traer y acarrear una confusión. Entonces, eso es lo que Dios nos está ministrando y diciendo en esta mañana. 2 Corintios 3:18. Vamos a ir a 2 Corintios 3:18. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 3:18. A través de boca del apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, pero lo voy a leer desde el 17. Porque el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Gloria a Dios. Ahí sí podemos darle una ofrenda de palmas fuertemente, grande al Espíritu de Dios. Porque ahí hay libertad. Aquí está el Espíritu de Dios, amén. Y yo lo creo. Si está el Espíritu de Dios, tenemos libertad plena, amén. Libertad genuina, una libertad que trascienda a más del tercer cielo, al trono de la gracia, amén. Esa es la libertad que Dios nos tiene, dice, porque aquí hay libertad en nuestra vida, dígale con fe. En mi mente hay libertad, en mi corazón hay libertad, en mi cuerpo hay libertad, porque soy libre, soy sano. 18. Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, o sea, cara a cara, como en un espejo. Mire, el apóstol menciona el espejo acá también, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, amén. Tenemos la imagen de Cristo, amén. Tenemos la gloria de Cristo, amén. Usted es y yo tenemos la gloria de Cristo, amén. Tenemos la imagen, tenemos el espejo de la palabra, tenemos al Espíritu Santo, mi hermano. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más queremos? El Señor solamente nos dice que hagamos lo que Él dice que hagamos, porque por eso nos conocerá el Señor, amén. Por eso nos da esa recomendación acá el apóstol Pablo, y en aquella iglesia, los Corintios,
les decía eso a ellos, también les predicaba a ellos y les decía, y cada día iba y a ver cómo estaban ellos también, si estaban caminando en el Espíritu Santo, y estaban caminando. Gloria a Dios. Ahora, la gloria que da el Espíritu Santo imparte al creyente algo más que superior, y esa superior se llama calidad y duración. Con el Espíritu Santo no hay un intervalo, no hay un medio de que se va a quedar ahí. No, Él quiere a nosotros darnos cada día calidad. Amén. Él quiere darnos a nosotros más, pero más duración en nuestra vida. Amén. Él quiere darnos a nosotros vida, y no tan solo vida, sino vida y en abundancia. Gloria a Dios. Vida y vida en abundancia. Y esa vida primero es nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna, y esa abundancia en la eternidad con Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Recuerda cuando los lectores de la Biblia, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, recuerda que él tenía en ese tiempo, en el tiempo de la ley usaban un velo para cubrirse en el rostro, pero Cristo quitó ese velo ahora. Amén. Cristo lo quitó porque Cristo quiere vernos a nosotros cara a cara. Amén. Cristo quiere vernos, y el resplandor de su gloria se vio reflejado en Moisés grandemente, porque no podían verlo, nada, no podían verlo por el resplandor. Pero déjeme decirle en esta mañana, hermano precioso, que el resplandor de Cristo ahora en nuestras vidas es superior al que tuvo Moisés. Amén. Porque Cristo se manifestó en gloria a través del Espíritu Santo. Amén. Por eso debemos de sentirnos gozosos, que nuestro rostro cambie cada día. Ustedes se han dado cuenta que a veces hay personas que nos dicen, uy, tiene una cara, uy, tiene otra cara, y uno se dice, pero yo tengo la misma, ¿cierto? Pero son los gestos, porque nuestro rostro a veces no puede estar de la manera que Dios quiere que esté. Entonces uno tiene que ir a la presencia de Dios. Señor, tú no me puedes cambiar la cara físicamente, pero sí puedes cambiar mis gestos, Padre amado, para hacerle armonía a otra persona. Amén. Entonces, yo creo que se sonrían los hermanos ahí, si miren, tiene el rostro de Cristo, ¿sí? Tenemos el rostro, tenemos la cara de Cristo. Porque así es, porque Cristo nos rejuvenece, Cristo nos alienta, hermano precioso. Cristo nos da a nosotros ese gozo en nuestra. Mire, según los estudios, hay un músculo, el músculo de la cara. Dice que debemos nosotros que activarlos. ¿Y cómo los activamos? Cuando sonreímos. Cuando sonreímos, dice que hay como se ven, vean, se ven tan bonitos, nos vemos bonitos, pero una persona así, con cara de muy pocos amigos o algo, se refleja eso, se refleja tristeza, amargura. Entonces esa es la imagen que Cristo quiere cambiar en nuestra vida y darnos la imagen de Él. Amén. Eso es lo que esa es la transformación que Cristo nos da a nosotros, esa es la calidad que les hablaba ahora, esa es la duración que Cristo nos da. Porque la gloria de Dios también fue experimentada en su siervo, en Moisés, claro que sí, porque fue la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, ¿sí? Pero recuerda que él tenía un velo por la ley, era una costumbre, tenía un velo allá. En ese tiempo nosotros ya no necesitamos esa tela, ya no necesitamos ese velo, ya no necesitamos nada de eso, necesitamos estar en la imagen de Cristo, en la presencia de Cristo, en el temor, en el temblor, en el Espíritu Santo. Dice, para asemejarnos más, para parecernos más a Cristo. Sí podemos parecernos más a Cristo. Ahora, en el Evangelio, aquí, Evangelio ahora es el resplandor de su gloria. El Evangelio también es la verdad de Cristo. Y el Evangelio y su palabra transforman nuestra vida moral, hermanos, nuestra vida secular, nuestra vida en el entorno de nosotros, nuestra vida espiritual, transforma eso y hace que se ocurra una medida y que entendamos y que la usemos a la medida que nuestro conocimiento se profundiza. Ahí, mi hermano querido, ahí, mi hermano precioso, cada vez que tenemos la imagen de Cristo, el reflejo de Cristo, nuestro aumento, nuestra sabiduría, el conocimiento va en aumento. Amén.
como en la aurora. Recuerda que cuando va a nacer un nuevo día, el alba, la aurora es hermosa, está todo quieto, ¿cierto? Y nosotros vemos y los pájaros trinan, las aves trinan, cantan y se ven hermosas las aves. Y así quiere vernos nosotros a Jesús. Que nosotros estemos trinando en la palabra de Dios, que estemos invocando al Espíritu Santo, que Él es el protagonista, es el mayor y que se tiene que llevar todo el protagonismo. Nosotros no. Nosotros estamos acá, pero nosotros no, solamente somos instrumentos en la mano del Señor. Amén. Amén. Como le dijo Jesús a ese siervo, me es instrumento útil. Eso tenemos que decirle nosotros a Jesús: Señor, aquí está este instrumento para ser útil a ti, Señor, para hacer las cosas que tú quieres, que las que le agradan a Él, no la de nosotros, sino la que Él quiere que hagamos, en la voluntad de Él, no en la nuestra. Entonces ahí viene la transformación, hermano. Ahí viene el conocimiento y ahí viene que se profundice y que ese termómetro comienza a reventar de la fe que el Espíritu Santo comienza a dar. Que el Espíritu Santo nos ayuda, oiga acá, para que pueda haber un cambio en nuestra vida, en la suya, en la mía, cada día, para que pueda haber cada día mejorar un cambio, porque Jesús es cambio. Dice, y para llegar a ser como Cristo. Sí se puede llegar a ser como Cristo. Dice que es una experiencia que progresiva, claro, para llegar a ser como Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y termina diciendo, cuando estaba anciano, dijo: he peleado la buena batalla. Y esa buena batalla era el caminar con Cristo. Y nosotros también debemos decirle: Señor, ayúdanos a ser como tú cada día. Pero ese método es progresivo, va en aumento, va en transición. ¿Por qué en transición? Porque el mundo está ahí en medio de nosotros. El mundo está ahí, la carne está ahí, y otro enemigo que es el yo que tenemos nosotros, a veces que cada día tenemos que sacarlo, ¿sí? Y el otro enemigo que está en la Biblia, que también está, que es el mismo Satanás, el maligno, el padre de mentira, el usurpador, el engañador, el usurpador, ¿sí? Ese también está ahí. Esos son los enemigos que debemos nosotros luchar para ir en lo progresivo con Cristo. Entonces, cuando más cerca sigamos a Cristo acá, cuando más cerca sigamos a Cristo, más nos vamos a parecer a Él. Cuando más cerca estemos en Cristo, más vamos a tener el reflejo de Cristo. Amén. Y más vamos a estar. Yo quiero que nos levantemos y oremos de mano en la cara del Espíritu Santo. Me hace el favor. Y vamos a orar. Vamos a decir.